Entonces la idea de grabar es justamente porque si hay alguien que se perdió la reunión, se perdió lo que vamos a hacer hoy día, ¿cierto? Entonces lo pueda ver. Yo lo primero que voy a hacer es que voy a compartir con ustedes el aula. La pregunta es si tienen acceso al aula, en realidad. Em, am, ¿Me contesta alguien por el chat? Um, El tema del aula, ¿cierto? Yo lo vi el día viernes o el jueves, no me acuerdo. Estuve revisando y resulta que no teníamos todavía cargados los estudiantes. Entonces no podían eh, ustedes ver nada. Pero no sé si hoy día ya están los estudiantes o no cargados, pero de todas maneras me gustaría que conversemos en base a lo que dice acá que va a ser el aula, ¿cierto?, nuestra, para empezar a compartir de qué es lo que se trata esta asignatura de Math 012. Ya, lo primero entonces comentar que esto es una matemática 2, ¿sí? Y en realidad se podría separar en dos unidades, ¿sí? La primera que tiene que ver con cálculo, ahí entonces vamos a ver temas de la integral, ¿sí? Y sus aplicaciones, eso está especificado de una forma muy general en los 4 primeros puntos. Y después viene matrices y espacios vectoriales, que corresponden más bien a una segunda unidad que está dentro del contexto de lo que se llama el álgebra lineal, ¿sí? Matrices y espacios vectoriales no tienen ninguna relación, de hecho, con lo que han visto ustedes antes, ni lo que vamos a ver en esta primera unidad de la integral, pero sí tienen una gran importancia en el contexto de lo que viene después, en Math 013, ¿ya? Bien, entonces como comentaba, estos son los contenidos que nosotros vamos a ver y vamos a pasar ya a comentar algo que es muy importante y que usualmente, ¿cierto?, es lo que más nos interesa y sobre todo a los estudiantes lo que más les interesa y el tema de las evaluaciones, ¿ya? Nosotros tradicionalmente en esta asignatura hacemos 3 certámenes y 4 controles. Como ustedes saben, estamos viviendo un momento muy complejo, ¿cierto?, lo que está sucediendo en el país y en el mundo, ¿cierto?, con este tema del coronavirus. Nosotros, pienso yo que es importante seguir trabajando, seguir haciendo cosas, ¿sí? Por lo menos a mí me funciona o me ha funcionado de esa forma, ¿cierto?, para tratar de paliar un poco este encierro. Así que yo también los invito a eso, a ponerse a estudiar y empezar a trabajar y a leer y a hacer ejercicios. Creo que eso es una buena estrategia de distraerse, ¿cierto? Y tratar eh, de obviar lo que nos está pasando. Igual si hay alguien que quiere comentar cómo está, qué es lo que les pasa en estos momentos, bienvenidos sean. Los tengo todos silenciados en todo caso, pero si hay alguien que quiera decir algo, ¿cierto? Puede levantar la mano. Profe, Dígame. hola, los textos que salen ahí abajo, nosotros los podemos ver como online, Ah, de alguna esto, manera. esto de la bibliografía, Ay, nosotros... perdón, perdón. ¿ah? Pensé que era. Es que es material como para estudiar o. Es que todavía no pongo nada. Ah, Ahí ya, ya, hay ya. un tema hay un tema que tiene que ver con las licencias. Entonces, yo, por ejemplo, estos dos textos que son los que se recomiendan, no los tengo, de hecho, en PDF. Yo sé que están por ahí, ¿sí? Ya. Ah, no los puedo buscar yo y enviárselos porque es un tema justamente complejo de que como profes nosotros hagamos eso, ¿sí? Y Sí, menos ponerlos acá. Sí, pues, hay un tema que tiene que ver con derechos de autor.
Ah, sí, pero hablaba como por la biblioteca o algo así. No sé Sí, si la podemos. biblioteca los tiene en versión PDF. Yo creo que habría que Ah, ya. preguntar. Sí. A lo mejor los tienen, a lo mejor los tienen, porque son re básicos estos libros y son súper usados en todos los cursos de cálculo, ¿cierto? Y de álgebra. Pero, de todas maneras, aquí ya hay una especie de apunte. Es, Ah, ya. diría yo, como un apunte más básico en el contexto de que está como más orientado a ejercicio y cosas así. A todo esto, una recomendación que me hicieron a mí el año pasado, porque bueno, ustedes ya saben que del año pasado que estamos con esta cuestión de las clases online. Yo tenía tantas ganas de volver a clases y estar en la sala y todo eso, y empezó esta cuestión del coronavirus, así que ha sido, creo que para todos bien angustiante. Eh, pero el año pasado ya me hicieron la siguiente sugerencia, y es que como estamos en modalidad online, para no sobrecargar tanto el aula, eh, hacerlos por semana. Entonces aquí yo voy a ir poniendo, te fijas que tengo semana 1, todos son solo los temas, semana 2, los temas, y así, la verdad es que solamente lo completé hasta como la semana 6. Después lo voy a ir agregando las otras semanas. Y la idea es que aquí yo entonces voy a ir poniendo algunos resúmenes, que son básicamente con los que vamos a ir trabajando nosotros en clase, más los links de los videos. Nosotros ya tenemos un canal de YouTube. Yo voy a usar el mismo canal que usé el año pasado, con Machero 12 también. Entonces, pero voy a ir cargando los nuevos videos de lo que estamos conversando ahora y de lo que vamos a ir viendo durante las otras semanas. Ah, ya. Y ahí van a tener más material porque aquí también tengo ejercicios resueltos y tengo hartas cositas que creo que les pueden servir. Y volviendo al tema, Gracias, aquí profe. ¿qué está comentando en el chat? A ver, Jonathan Ferreira. Hola, Jonathan. Está diciendo, profe. ¿Quieres decir algo? ¿No? Eso. Es muy interesante lo que pregunta el Jonathan. ¿Por qué el certamen global es obligatorio? No tengo idea. ¿Para qué te digo una cosa por otra? La verdad es que esta formulita que nos pide el Departamento de Matemáticas lo está poniendo como obligatoria para todas las asignaturas de matemáticas y todos van a ser igual. Entonces, los certámenes, te fijas, 3 certámenes se van a promediar, ese C que sale ahí es el promedio de los certámenes. Después nosotros tenemos 4 controles. De esos 4 controles sacamos el promedio y eso vale el 20%. De esa nota, ¿cierto? Nosotros vamos a calcular el 70% y le vamos a sumar el 30% que va a ser el certamen global obligatorio. ¿Por qué eso es así? Te lo prometo que no tengo idea. Fue una instrucción que nos llegó a nosotros del director del departamento y que él quiere que todas las asignaturas de matemáticas tengan exactamente la misma forma, que es esa. Así es que, no sé. Esa es nomás. Lo siento por una respuesta tan pobre, pero así es. Lo mismo también, por ejemplo, eh, usualmente, ¿cierto? Nosotros planteamos esto, de hecho, como una muy buena estrategia de partir las clases indicando cuáles ya son todas las fechas de las evaluaciones y cuáles son todas las fechas del... Ah, mira, perdón. Me acaba de decir que tengo, bueno, un mensajito de Zoom, que me dice que ahora tengo minutos ilimitados. Estaba medio urgida yo porque pensaba, si tengo pocos estudiantes, con 40 minutos es la sesión. Si ya aumenta a una cantidad determinada de estudiantes, ya ahí se convierte en ilimitado. Ya, entonces, perdón. El tema es que ahora nos pidieron que no hiciéramos eso y nos pidieron que en cuanto a las evaluaciones, ¿cierto? Y que solamente informáramos sobre el primer control y el primer certamen. Que sería el primer control el día 30 de abril y el primer certamen sería el 7 de mayo. ¿Sí? Insisto que no sabría tampoco decir por qué esa decisión del Departamento de Matemáticas. ¿Sí?
No tengo idea. Yo supongo que piensan de que en mayo va a haber que evaluar si vamos a continuar con cuarentena o si vamos a volver a las clases presenciales. También supongo que el tema del certamen global tiene que ver con eso, porque el certamen global de realizarse sería probablemente en agosto, después de las vacaciones de invierno, y de ser así sería presencial, si es que termina la pandemia de aquí a esa fecha. Esos son todos los supuestos que en realidad, como les digo, yo estoy suponiendo, nosotros nos dieron básicamente dos instrucciones en este contexto de las evaluaciones. Una, como decía, solo informar las primeras evaluaciones, primer control y primer certamen, y dos, usar esa fórmula para evaluar a todos los estudiantes. Así que no tengo mucho más que agregar al respecto. Lo siento por poder dar tan poca información, porque en realidad es bien pobre lo que estoy informando, o las razones de por qué eso es así, pero no te sabría decir. Ya, ¿alguna otra pregunta? Tengo que conversar con ustedes otra cosa porque una compañera de ustedes me mandó un mail en relación al horario del día martes y jueves. No me acuerdo, no me acuerdo, pero alguien me dijo que tenía, que no solamente en realidad ella, sino que habían varios que tenían problemas con, que tenían tope de horario los días martes y jueves. Voy a revisar quién es mi... Espérame un pinchito, estoy haciendo otra cosa. Ya. Ahora sí, voy a revisar el chat. Paulina, esa era Paulina. Paulina, Matías, Alonso, Diego, todos tienen topes de horario. Entonces, yo no tengo ningún problema de cambiar el horario. El tema es que si lo cambiamos, todos tienen que estar de acuerdo. ¿Sí? Si ya hay uno que no está de acuerdo, ya no podemos. ¿Sí? Es bien simple la cosa, es así. Entonces, lo que yo les quería proponer es, me gusta, hay un recurso que me gusta usar y que es esto. Eso resulta bien entretenido. Les propongo entonces que yo les voy a mandar un link hoy día en la tarde con una encuesta. De estas encuestas que son Google. De los Google Forms. ¿Sí? Entonces, en la encuesta yo les voy a preguntar si quieren cambiar el horario. Oye, si había días que no escribía con esta cuestión, así que ya se me olvidó cómo se hace. Y voy a tener entonces dos opciones. Vamos a decir sí o no. La verdad es que ya con que uno marque que no, no podemos cambiarlo, porque el horario es el oficial. ¿Se fijan? Entonces, por eso yo no... Y mi propuesta para el cambio de horario, no sé qué les parece, es el día, yo les iba a proponer el día martes y jueves, pero en el bloque libre, que en el bloque de 5 o 6. ¿Les parece o no? ¿Qué opinan? Porque usualmente, digamos, o sea, oficialmente también el bloque libre nunca se toca. Entonces, en teoría no deberían tener clase en el bloque libre.
Ahora, igual bloque libre es porque es libre, pero Profe, sí, dígame. ¿qué día dijo, disculpe? ¿El martes? ¿A Martes qué y hora? jueves, porque en nuestro horario oficial, yo tengo aquí mi horario oficial, el horario oficial dice que nosotros tenemos clases, el martes y jueves tenemos el bloque 1-2. Entonces la idea sería cambiarla para el mismo martes y jueves, pero en el bloque libre. Es decir, en este mismo bloque, de 11:30 a 1. Ah, ya. ¿Sí? Si todos pueden, entonces lo haríamos de esa forma. Sí. Y voy al chat. Hay más comentarios en el chat. Muy bien. Estamos aquí en el chat. Hay varias personas que están diciendo gracias, confirmo, sí, profe, muy bien, todo eso, perfecto, me gusta. Pero, como para que haya un cierto respaldo, yo igual voy a mandarles la encuesta. ¿Ya? Insisto que si hay una, porque así también yo no voy a hacer la solicitud formal del cambio de horario ni nada, porque en realidad, ¿para qué? Pues si no, ni necesitamos sala. Oye, una pregunta, ¿ustedes están todos acá en la región? ¿Están en sus casas? ¿Cómo es la conexión que tienen? ¿Saben ustedes de algún compañero o compañera que no puede asistir porque tiene problemas de conectividad? A todo esto nosotros formalmente nos pidieron que nosotros hiciéramos grabaciones justamente por el tema. Aquí hay una persona la Aranza me está contando que hay una compañera que no se ha podido conectar. Sí, a veces, yo también tengo BTR, aquí la Aranza también está hablando de BTR, yo también tengo BTR, y a mí me pasa a veces que BTR me abandona. La Sofi no tiene problema. Sí. Bueno, como mencionaba, a mí también me pasa que de repente BTR me abandona, y entonces, en ese contexto, ¿cierto? Si ya me pasó en el verano con esto de las clases online, que hoy día un día en la mañana que yo tenía clase, BTR estaba muerto, ¿sí? Y lo que hicimos fue que recuperamos esa clase después, más tarde. Eso también lo podemos hacer. Claro, en el caso, ahí hay una diferencia, ¿cierto? Porque si yo no me puedo conectar porque a mí BTR me abandonó, entonces yo tengo que cumplir mi clase y la puedo hacer, les aviso, obviamente, y la hago en otro horario. Pero si ustedes tienen problemas con BTR, suena injusto, pero igual lamentablemente tiene que ser así. Si ustedes tienen problemas con BTR, entonces lo que hacemos es que nos conectamos, ustedes van a tener la opción de la grabación, ¿sí? Eso es, ¿ya? Quiero compartir con ustedes, ¿hay alguien más que quiere conversar? Sí, pues, cuando se cae la conexión, de repente a mí también me pasa eso, que se me cierra todo. Un día a mí me pasó que esta cuestión del Zoom también estaba como colapsado y yo trataba de ingresar al link y trataba y nunca pude, ¿sí? O de repente también me pasó una vez que haciendo clases en el verano, yo hablaba como loca, así, desatada, así, hablando, y de repente me di cuenta que la cuestión estaba muerta, o sea, que no, se cayó y perdí un montón de cuestiones que estaba diciendo. Bueno, pero es nomás, pues nada que hacer. Ya, me voy a compartir otra cosa ahora para empezar ya como, pongámonos las pilas y empezamos a hablar algo ya que tenga que ver con matemática. Además que no soy muy buena para hablar de otras cosas. Esto. Ya. Entonces, lo que vamos a empezar está muy relacionado justamente con lo que ustedes vieron anteriormente en Mate 011, que es
Ustedes vieron, ¿cierto? Y seguramente que fue el tema con el que terminaron el curso, que fue la derivada, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a trabajar con la que se llama la integral, pero su primer nombre que le damos es antiderivada o primitiva, ¿sí? Este es un documento que yo hice y que le tengo que cambiar nombre, porque todo esto, entre toda la parafernalia del Departamento de Matemática, no quiere que pongamos justamente que Universidad, Técnica, Departamento de Matemática, no quieren que aparezca eso porque ellos no lo han revisado. Este es un documento que hice yo, que tomé muchas cosas de libros y de mis apuntes y qué sé yo. Estoy pasando así como por encimita, como para que vean que es larguito esto. Y la idea, ¿cierto?, es que yo le tengo que cambiar esto y lo voy a poner matemática, Verónica Briceño, punto. Así me llamo yo a todo esto. Se me había olvidado eso presentarme, muchos no me conocen, perdón. Ya, y aquí, como decía, esto tiene hartos ejemplos, tiene hartas cositas, y esto les va a servir, ¿cierto?, para el curso. Yo usualmente lo que hago en la clase, y de esa forma me gusta trabajar, ¿cierto?, es que lo hago de a dos partes. ¿Te fijas? Digo, esto yo se los voy a poner en el aula, a todo esto. Entonces ustedes ahí también van a poder ir avanzando al ritmo que ustedes quieran. Entonces yo voy a partir la clase diciendo, ya, mira, hoy día vamos a definir esto. Y voy a ver la definición acá, y si bien acá aparece un ejemplo, lo que yo hago es que voy a compartir la pantalla, ¿cierto?, del, ¿cómo se llama? De esa pizarrita que hay, y ahí entonces me quedo haciendo algunos ejemplos, ¿sí? Y ahí empezamos a conversar. Después vuelvo para acá, y así voy, entre la pizarra y el documento PDF que tengo, ¿sí? En realidad, para todos los temas tengo PDF. Tengo pegada la partición. Oh, ya. Espérame. Es que a lo mejor puede ser porque tengo muchas cuestiones abiertas. Te voy a cerrar algunas cuestiones. Y ahora sí, voy a compartir de nuevo. Ya. Entonces, como mencionaba, lo que a mí me gusta hacer es que la estrategia que creo que yo que funciona es que yo voy a tomar entonces este PDF, que también va a estar en el aula, así que ustedes lo van a poder ir siguiendo al ritmo que ustedes quieran, si se quieren adelantar, ¿cierto? Si quieren ir, obviamente que no es la idea de que se atrasen, pero sería entonces de que vamos al mismo ritmo, ¿sí? O bien de que ustedes se adelanten un poco, ¿sí? Usualmente cada uno de estos documentos corresponde a una semana, ¿ya? Por eso entonces justamente la lógica de lo que va, el documento que va a ir en el aula, ¿ya? Pero mi estrategia es, tomo esto, ¿sí?, que este documento de la antiderivada, y comparto después, vemos una definición, ¿cierto? Por ejemplo, esta que está acá, y después nos vamos a la pizarrita, y en la pizarra entonces comentamos algunas cosas, ¿ya? Partamos entonces, así como quien dice Piolita, ¿sí? La voy a compartir entonces ahora la pizarra. Voy a hacer otra hojita. Y voy a poner lápiz negro. Partamos recordando qué es lo que es la derivada, ¿sí? Porque como decíamos, vamos a trabajar con la antiderivada, que es al contrario de la derivada. Entonces, ¿qué es lo que significa esta derivada? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es lo que es? ¿Se acuerdan qué es lo que aparece cuando uno habla de la derivada? Hay hartas cosas que podemos ustedes recordar en este momento. ¿Qué se les viene a la mente cuando uno dice derivada? ¿Hay algunas cosas que quieran sugerir? ¿Mm? ¿Mm?
Alguien está comentando por ahí, dice la tangente. Sí, muy bien. Justamente aquí hay la aplicación, digamos, geométrica más importante de la derivada, ¿cierto? Es que cuando nosotros decimos que tengo una curva, ¿sí? Ahí está mi curva. Entonces, y me centro en un punto en particular, y hablo entonces de la recta que es tangente a ese punto, esa pendiente corresponde justamente a la derivada. Entonces ahí tengo una aplicación geométrica. ¿Alguien más está diciendo algo por acá? Función. Justamente, Paulina tiene mucho sentido esto porque la derivada es una función. ¿Sí? Y además algo que ustedes seguramente aprendieron en Math 011 son el tema de las reglas. ¿Sí? Y aquí hay un montón de reglas. ¿Se acuerdan que está la regla para la suma, para la resta, la multiplicación, la división? Escribir así, división. Está esta que se llama la regla de la cadena. Espera que me quedó feita esa palabra. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? Está el tema de las potencias. ¿Se acuerdan qué es lo que era la regla de la cadena? ¿Se acuerdan cómo se hacían las potencias y cómo era esto? ¿Se acuerdan o no? ¿Veamos un ejemplito como para recordar? A ver, voy a decir entonces tengo una función f de x, que es 3x más 5. ¿Sí? Entonces ahora voy a pedir la derivada. ¿Cómo es la derivada si yo tengo una función 3x más 5? Si fijan, tengo 3 es una constante, multiplica la x más el 5. ¿Cuál es la derivada entonces? Cuando derivamos una suma, ¿cierto? Se deriva cada término por separado. Entonces derivo 3x más 5, y eso es justamente... No es 2x cuadrado porque aquí no aparece una potencia. Estás haciéndolo al revés, ya te me estás adelantando con la... Entonces, la derivada, acá vamos a escribir la regla de la potencia, porque en el fondo estamos usando esto. Aquí voy a escribir entonces. Cuando yo tengo x elevado a n, la derivada de eso es n por x elevado a n menos 1. ¿Sí? Entonces, como tengo x que está elevado a 1, entonces sería 3 por 1, 3, por x elevado a 1 menos 1, 0. Y me queda 3 entonces. Y la derivada de la constante es 0. Entonces la derivada es solamente el 3. Sí, muy bien. Entonces ahora, tengo esa derivada. Ahora, ¿qué pasa si tengo, voy a poner otra hojita para dar otro ejemplo con el del producto. Pero si tengo la derivada de x por logaritmo natural de x. Se están multiplicando. ¿Se acuerdan cómo es la regla del producto? Cuando tengo dos funciones que se están multiplicando y derivo eso, lo que hago entonces, derivar una, multiplicarla por la otra sin derivar, después sumo la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, de esa forma, cuando uso esa regla, digo que la derivada de x por logaritmo natural de x va a ser el orden, en realidad, como esto es suma, da lo mismo el orden. ¿Sí? La idea es que una derivo y la otra no. Y después al revés. ¿Sí? Se multiplican eso y esas dos relaciones se suman. Entonces voy a escribir x por la derivada del logaritmo natural, es 1 partido por x, más la derivada de x es 1 por logaritmo natural de x sin derivar. O sea, esto es 1 más logaritmo natural de x. ¿Ya? Aquí entonces quería comentar dos cosas, aprovechando. Mira, cuando yo quedo aquí, eso ya está bien, porque ya está derivado. ¿Sí? Pero en realidad, la segunda expresión que escribí es mejor. Uno usualmente aquí dice es que es más bonita. ¿Sí? ¿Por qué uno usa esa expresión de decir que es más bonita? Como si tuviera una
una cierta belleza, ¿cierto? Pero en realidad sí la tiene, porque lo que sucede con esto es que ya está escrito de una forma más ordenadita, está simplificado, está de una forma que me permite después hacer cosas. Porque justamente lo que ustedes ya han visto también es que este tema de la derivada implica aplicaciones. Y esas aplicaciones vienen después de que uno ha derivado. Y por eso es tan importante de que estén ordenados. ¿Ya? Ya. Voy a volver atrás. Esa era entonces la suma, con la resta pasa lo mismo, la multiplicación, la división. ¿Se acuerdan cómo se hace la división? ¿Veamos otro ejemplo? Bueno, voy a borrar, cambiar los colorcitos. Vamos con la división. Voy a tomar una función f y que la voy a llamar seno de x partido por x cuadrado. Y voy a derivar esa función. ¿Cómo se deriva entonces? Ya recordamos la división, la regla para el producto. Ahora veamos la regla de la división. Entonces, cuando estamos derivando, ¿cierto?, una función que observamos que tiene un cociente, lo que hacemos entonces es que en el denominador voy a escribir la g al cuadrado. Y arriba voy a escribir la g por la f derivada y después menos la g derivada por la f. ¿Se fijan? Aquí entonces sí es importante el orden, ¿sí? Porque justamente aquí estamos dividiendo. Entonces esa misma regla la aplico acá. Entonces eso quiere decir que aquí voy a escribir. En el denominador tengo x cuadrado, que sería mi g. Entonces aquí voy a escribir x al cuadrado, que es x elevado a 4. Acá arriba entonces escribo la x al cuadrado tal cual, sin derivar. Y después derivo por la derivada del seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. Menos. Y aquí entonces tengo otra cosa porque tengo que derivar el x cuadrado, que eso es 2x, por el seno sin derivar, seno de x. Aquí también pasa lo mismo que estaba comentando anteriormente. Aquí esto ya está listo, pero uno puede decir, oye, es que eso lo puedo escribir de una forma más simple porque puedo factorizar. Yo me estaba comiendo el coseno de x. Me choqué. ¿Se fijan? Y aquí simplifico. ¿Sí? Insisto que lo que estamos haciendo ahora es básicamente recordar esto, ¿no? Hay varias cosas que de aquí me las he saltado también, como si ustedes las supieran, que yo espero que sea así, y aquí entonces les quiero hacer una propuesta. Esta es una propuesta que no es solamente una estrategia en realidad para estudiar. Y es la siguiente. Tomen una hojita y construyan una tabla, ¿no? Y en la tabla entonces ponen, la pueden escribir de distintas formas. Por ejemplo, hay personas que les gusta escribir f de x, y aquí escriben f' de x, ¿cierto? Y aquí escriben, no sé, seno, coseno, tangente. Y después aquí escriben las derivadas, ¿sí? Esa es una opción, o la otra es que escriban, por ejemplo, yo creo que es más fácil así, la derivada de seno de x. Entonces eso es coseno de x. La derivada de coseno de x. Eso es menos seno. Y así sucesivamente, ¿sí? Eso les va a servir porque, como comentábamos nosotros, en el trabajo que vamos a hacer, ya mañana, vamos a empezar a usar esto, ¿ya? ¿Cómo están? ¿Les va haciendo sentido esto, no? ¿Se van recordando de esto de las derivadas? Claro, porque resulta que esto, nosotros vamos
cuando uno estudia estos temas, ¿cierto? Y pasan ya un par de meses donde uno los ha dejado de lado, ¿cierto? Empiezan como a olvidarse, ¿sí? Pero justamente la idea por eso es que hoy día vamos a recordar esos temas. Ya cuando uno empieza a recordarlos, ¿cierto? Se empiezan como las neuronas ahí a despertar, empiezan a recordar cuáles eran las relaciones que tenían y ya después se les va a hacer más fácil, ¿sí? La idea entonces es que de todas maneras, insisto con la idea, yo creo que hoy día el trabajo con el que se van a quedar ustedes es este, ¿ya? Háganse la tabla con las derivadas, ¿sí? Todas las que vieron en el semestre pasado. La próxima clase yo voy a volver a la misma idea de la tabla, pero ahora les voy a decir ya, entonces ahora vamos a hacer una tabla con las antiderivadas, ¿sí? Y es re importante saberla bien y tener distinción de cuál es una y cuál es otra, si no uno se empieza a confundir. Ya, entonces voy a volver atrás, porque estábamos recordando la división, ¿cierto? Recordamos eso. Ah, la regla de la cadena. Esto vamos a recordarla ahora. Potencia, yo escribí una regla en la potencia, pero hay otra regla que es la regla general. Ah, y aquí otra cosa que me faltó, perdón, empecé ya otras aplicaciones. En esta parte nosotros nos a continuación vamos a hacer más ejemplos con esto, de la regla de la cadena y las potencias. Pero quería comentar, y esto seguramente que ustedes la vieron, otras aplicaciones que tienen en la derivada están relacionadas, por ejemplo, a esos problemas de razón de cambio, que probablemente ustedes vieron, o de máximos y mínimos, que también ustedes deben haber visto, o también con el tema de las gráficas de las funciones, ¿cierto? Entonces, yo quería comentar que nosotros en realidad estos temas quedan afuera de lo que es los MAT 012. ¿Sí? Ya no vamos a volver con este tipo de problemas de planteo. Vamos a ver problemas de planteo, pero en otro contexto, ¿ya? Como aplicación justamente de la integral. Pero sí quería destacar que esta idea que nosotros usamos de las gráficas de funciones, de máximos y mínimos, de los puntos críticos, de los puntos de inflexión, ¿cierto? Que son las aplicadas en la primera, perdón, que son aplicaciones en relación a la primera y segunda derivada de las funciones, todo eso sí que nos va a servir. En algún contexto vamos a tener que hacer unas gráficas, aparecen a veces algunas gráficas un poco complejas, y tenemos que usar eso nosotros. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, continuemos con los ejemplos. Voy a continuar por acá. Ya, vamos a hacer entonces otros ejemplos. Planteemos entonces primero lo que se llama, lo más sencillo, lo que se llama la regla de las potencias generalizadas. General. Bien. Mira. Recién yo dije, ¿cierto? Voy a volver atrás, perdón. Recién yo dije que cuando yo derivo x elevado a n, ¿cierto? Eso es n por x elevado a n menos 1. Pero eso es porque lo que estoy derivando es la x solamente. Pero si ya tengo una función, no resulta así. Por eso entonces nosotros decimos que cuando tengo que la derivada de una función u de x elevado a n, eso va a ser n por u de x elevado a n menos 1 por la derivada de la función. ¿Sí? O sea, a lo que me refiero, si yo tengo que derivar, por ejemplo, voy a usar la otra notación. Si yo digo que tengo la función seno al cuadrado de x. Entonces, ¿cómo es la derivada de esto? Significa que tengo 2, está en la potencia, mi n es igual a 2, en realidad. Voy a escribirlo con otro colorcito. Significa que uno tiene que, en el fondo, ir identificando y pareando esto. Significa que aquí yo tengo un n que es igual a 2, tengo una u de x que es la seno de x. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? Va a ser 2 por el seno de x, ¿cierto? Que me queda 2 menos 1, 1, por la derivada de seno, que es coseno de x.
Otro ejemplo. Voy a decir entonces que tengo la raíz cuadrada de 2x más 5. Y vamos a derivar eso. Antes de derivar, perdón, quiero destacar que esto corresponde a una potencia, porque en realidad esto es un 2x más 5 elevado a un medio. Por eso aplicamos la regla de las potencias. Entonces, mi derivada va a ser, te fijan acá nuevamente, voy a volver a escribir con otro colorcito que voy a usar el verde. Acá en este caso, el n es igual a un medio y mi u de x es 2x más 5. Entonces, cuando yo derivo, esto es un medio por la u, que sería 2x más 5, ¿cierto? Elevado a un medio menos 1, es menos un medio, por la derivada de lo que está dentro, ¿cierto? Que es el 2x más 5, la derivada es 2. Y entonces eso finalmente me da, te fijas nuevamente, esto también está correcto, pero lo puedo escribir de una mejor forma, ¿sí? Porque estos dos se simplifican, porque ese menos un medio es lo mismo que decir 2x más 5 raíz cuadrada. ¿Vamos? Insisto que esto se refiere a la regla, es un caso especial, ¿cierto?, de la regla de la cadena. Pero ya vamos a comentar la forma general. Hay harta gente que está diciendo que no se acuerda de nada. Pero por eso insisto que la idea es que hoy día ustedes busquen su cuaderno, busquen sus apuntes y al menos se construyan esta tabla. Ya construyéndose esa tabla van a recordar cosas. ¿Sí? Ya, vamos a ver entonces ahora la regla de la cadena general. ¿Sí? La regla de la cadena siempre se basa en la composición. ¿Sí? Entonces, yo lo que observo, ¿cierto?, es una función dentro de otra. Entonces, lo que nosotros decimos es que esa derivada va a corresponder a la derivada de la función f evaluada en la g, y a eso multiplicamos por la g de x. ¿Sí? Por eso comentaba yo recién que la regla de la cadena, ¿cierto? Cuando nosotros usamos las potencias, la que estaba mencionando yo recién, es un caso especial. Y vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos, pero que no sean del mismo estilo de los anteriores. Vamos a escribir, por ejemplo, que tengo una función, voy a decir ahora seno de, y voy a escribir 3x más 1. Se fijan entonces que yo tengo una que está afuera, que es la seno, y otra que está dentro, que es la 3x más 1, que correspondería a la g. Entonces, cuando yo derivo esto, voy a decir entonces que voy a escribir seno, la derivada de seno, puedo escribirlo con harto detalle, voy a escribirlo aquí con harto detalle. La derivada de eso, multiplico por la derivada de lo que está dentro. ¿Y eso cuánto es? La derivada de seno es coseno. Se fijan que cuando nosotros hacemos esto, no cambia el argumento, no cambia lo que está dentro de la función. Eso queda tal cual, siempre. Y multiplico por la derivada de lo que está, que es 3. Usualmente uno le escribe esas constantes, siempre escriben a la izquierda. A todo esto algo que no he comentado sobre, que hace rato que me daba vuelta en la cabeza y que no he comentado sobre la notación. Existen varias formas de denotar la derivada. Yo puedo escribir f' de x, ¿cierto?, para hablar de la derivada, o por ejemplo dA de x, de f de x, o también puedo decir con un subíndice f de x.
Son todas formas equivalentes para decir que estoy hablando de la derivada, ¿sí? No es que una sea mejor que la otra, sino que justamente tienen su propósito. Y sobre todo diría yo que esta es una de las más usadas, y sobre todo creo yo que la que más usamos nosotros. Ya, vamos a hacer otro ejemplo de la regla de la cadena. Ay, ¿qué le pasó a mi lapicito? ¿Dónde quedó mi...? Espérame. Ay, ¿qué le hice a mi lápiz? Espera, voy a cerrar esto y voy a abrir uno de nuevo. Y se me perdió ahí está. Había cerrado. Tengo una barra. Hay una cosita que ustedes no ven, creo, y es mi barra donde yo tengo el lapicito y todo, y se había vuelto loquita y no estaba. No me dejaba hacer nada. Ya. Vamos a hacer entonces, como decía, otro ejemplo de la regla de la cadena. De inmediato. Ah, miren, me abrió la misma. Ya. Entonces, voy a escribir entonces e elevado a x al cuadrado. Ah, este es medio capcioso. Bueno, igual lo vamos a hacer. Entonces, aquí hay un tema, porque esto es e elevado a x cuadrado, ¿cierto? La exponencial, y aquí está, esto también tienen que poner en la tablita, la derivada de la exponencial, perdón, que no te noté mal. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces, como decía, entonces va en la tabla. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo la derivada de e elevado a x cuadrado, va a ser la misma, pero multiplicada por la derivada de lo que está arriba, es decir, 2x. ¿Sí? La derivada de lo que está arriba es 2x. 2x elevado a x cuadrado. ¿Sí? Veamos el ejemplo. Hay alguien que está comentando. Ya. Entonces, otro ejemplo. Veamos algo que es más complicado. Podríamos ponerle incluso otra más, para enredarnos harto. Voy a borrar eso. Ya, dejémoslo ahí. Voy a poner una tercera raíz, pero aquí. Podríamos poner una raíz ahí. Ya, lo puro enredar. Lo que quiero destacar con este ejercicio, en realidad, es que cuando nosotros hablamos de encontrar las derivadas, podemos escribir el monto más grande que se nos ocurra y siempre lo vamos a poder derivar. ¿Sí? Tengo reglas para todo. Tengo reglas para la suma, la multiplicación, las potencias, los cocientes, lo que ustedes quieran, lo pueden derivar. ¿Sí? Y eso es, creo yo, una de las primeras cosas que causa extrañeza cuando pasamos ya al mundo de las antiderivadas, porque en las antiderivadas no pasa eso. ¿No? Aquí vamos, en las antiderivadas vamos a tener cosas que no van a ser derivables, integrables.
Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a cambiar la notación y lo voy a escribir de esa forma, ¿sí? Porque dije ya que las potencias tengo una regla especial y esta es lo que vamos a usar. Y vamos entonces a ir, y este es un tema, derivamos, de afuera hacia adentro. Entonces mi primera cosa que yo observo es un medio que está ahí. ¿Sí? Entonces la regla me dice que esa derivada va a ser un medio por lo que está dentro, que es 1 más x elevado a un medio. Todo eso elevado a un medio. Ahora va a quedar un medio menos 1 menos un medio. Multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Cuando derivo lo que está dentro, me queda la derivada del 1 es 0, ¿cierto? Y entonces ahora voy a derivar esto. Y eso va a ser un medio por 1 más x elevado a un medio por un medio menos 1, menos un medio. Por. Y ahora tengo que derivar lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro va a ser la derivada del 1, que es 0, por la derivada del 1 medio, x elevado a 1 medio. Y eso va a ser 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1, menos 1 medio. Fíjense, entonces toda esta función corresponde a la antideriva, a la integral, perdón. A la derivada. Ya me estoy adelantando con esto. ¿Cuándo me detengo? Y esa creo que yo una buena pregunta, o una pregunta bastante común que surge en este contexto. Cuando yo sé que ya no tengo que seguir derivando, justamente cuando llego hasta la x. ¿Se fijan? Cuando yo estoy en este ejemplo, ¿cierto? Y digo, y lo de adentro, y derivo lo de adentro, y llegué a la x. Entonces aquí me quedó la x sola. La derivada de la x en realidad es 1. Entonces ahí esto para. Y eso sería entonces, también la podemos escribir ordenada, pero en realidad no lo vamos a hacer. Esto es un ejemplo bien complejo que se me ocurrió exclusivamente para comentar eso. Veamos otro ejemplo. No sé si me adelanté mucho cambiando de hoja. Logaritmo natural. Logaritmo natural de, voy a escribir seno de x. Y adentro voy a escribir x cuadrado más 1. Se me olvidó poner en silencio el teléfono. Que quería poner en silencio. Ay. Ya. ¿Cómo derivo esto entonces? La derivada del seno, esto ya lo habíamos, perdón, la derivada del logaritmo natural, ya lo habíamos comentado, eso es 1 partido por x. Entonces, tengo 1 partido por todo lo que está dentro. Perdón, aquí me equivoqué porque no quise poner seno de x, es el seno de toda esa cosa. A eso me refiero. 1 partido por el seno de x cuadrado más 1 por la derivada del, voy a escribirlo con todo detalle, el seno de x cuadrado más 1 por su derivada. ¿Sí? Entonces ahora tengo que derivar lo que está ahí adentro. Y eso va a ser entonces, voy a volver a escribir. La derivada del seno es coseno. ¿Coseno de qué? De lo mismo que está ahí, x cuadrado más 1. Por la derivada de lo que está adentro, x cuadrado más 1. Ahí, su derivada. ¿Qué es lo que es eso entonces? Voy a escribirlo entonces. Coseno de x cuadrado más 1 partido por el seno de x cuadrado más 1. Y la derivada entonces de el x cuadrado más 1 es 2x. Y ahí termina. ¿Por qué termina? Porque si yo quisiera derivar la x, voy a encontrar que la derivada de la x es 1. ¿Sí? Esa es entonces la regla de la cadena. ¿Estamos? ¿Fue muy intenso esto como primera clase? Voy a
Creo que sería bueno que quedáramos aquí. Como les comentaba, esto yo lo estoy grabando y se los voy a enviar. Ah, la Paulina pregunta si esto se puede simplificar más. Y la respuesta es, podría, por ejemplo, escribir como es coseno partido por seno, podría, con el mismo argumento, podría escribir cotangente. Eso podría escribir. Cotangente de x cuadrado más 1 y el 2x lo escribimos antes. ¿Sí? Por costumbre, en realidad. Y eso sería lo máximo que lo podría simplificar. Porque no puedo simplificar o agrupar las x de adentro y afuera. Eso no se puede mover. Sí, es un x cuadrado. Se fijan a todo esto. Esto es algo interesante que esto, en realidad, todos estos de las reglas de la cadena, todo esto de las formas en que se deriva, estas son todas cosas que uno se pueden demostrar que es así. El curso y en general los cursos de matemática para la ingeniería no hacen eso. No nos centramos en las demostraciones. Porque, insisto, somos un curso que está orientado a la ingeniería, entonces la idea es que ustedes estas herramientas las conozcan y las apliquen. Así que, entre comillas, es como, oye, es como, ténganme fe que la cuestión es verdad, ¿entendés? Pero es eso, ¿ya? En algunos de los libros que aparece en la bibliografía están las demostraciones, si alguien tiene interés, ¿cierto? Y quiere averiguar por qué funciona, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo, Matías, es la derivada. Todavía nos vamos con la antiderivada justamente porque lo que necesitamos es para poder entrar en el mundo de las antiderivadas y el mundo de las integrales es saber derivar. Y por eso necesitamos esto, ¿ya? Así es que lo que estamos haciendo ahora es básicamente un repaso, ¿sí? Ahora vamos a definir la antiderivada y con eso vamos a quedar por hoy día. Ya vamos a ver un par de ejemplos de una cosa piola, para que no le pongamos tanto estrés por hoy día. Todo esto, ¿cierto? Como dije, ya está grabándose. Yo lo subo al canal de YouTube ahora a la tarde y después le pongo el link en el aula, ¿ya? Junto con el documento que vamos a empezar a mirar ahora. Vamos entonces al PDF. Ya, entonces como comentaba, los temas que trata este PDF son los que están acá, ¿cierto? Nosotros vamos a empezar justamente con la definición de lo que es la que se llama primitiva o antiderivada, y que justamente corresponde a una función. Y es una función, fíjense ustedes lo siguiente, dice, tengo una función f que la escribo con minúscula, y digo que la antiderivada de esa función f es una función, que yo voy a usar la letra mayúscula f, que es continua, y de modo que cuando derivo esa función, esa antiderivada, ¿cierto? Lo que obtengo es la derivada. ¿Sí? Por eso mencionaba entonces que esta idea de saber derivar bien. Martín, no, todavía no lo subo al aula, le tengo que cambiar, estaba comentando eso hace un ratito, le tengo que cambiar una pequeña cosita y después lo subo al aula. ¿Ya? Muy chiquitito lo que tengo que cambiar. Y después lo voy a poner en el aula. ¿Ya? Pero está Liz Taylor. Ahora, igual yo les agradecería que si de repente ustedes me encuentran una pifia de cualquier tipo, de ortografía, las tildes son un tema para mí, nunca me las aprendí. Si igual también de repente me equivoco matemáticamente, me puedo haber comido algún número, qué sé yo, me avisan, ¿ya? Porque así lo mejoramos y les queda para ustedes y para los compañeros también de los cursos que vengan después. Ya, entonces, esa era la definición. Y vamos entonces a la pizarrita. Como menciona, a mí me gusta esta idea de, vamos desde la PDF, nos vamos a la pizarra. Y entonces vamos a, wow, ¿qué tengo aquí? Ahí. Ahí, ya. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ahora sí que empezamos con esto de la antiderivada.
Entonces, voy a dar un ejemplo. Voy a decir, tomo una función y voy a decir que es la función x, 3x más 5. Ya. Entonces, me pregunto cuál será una antiderivada. ¿Qué es lo que significa que es la antiderivada? Significa que cuando yo derivo esta función, lo que voy a obtener es esto. Entonces yo tengo que pensar, a ver, si yo tengo 3x, ¿qué es lo que debo de tener acá para que me aparezca cuando deriva el 3x? Se fijan que yo sé que cuando derivo, y empecé ya a dar una pista al escribir 3x cuadrado. Fíjate, si yo escribo 3x cuadrado, cuando yo derive el 3x cuadrado, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a escribir acá 6x, ¿cierto? Porque el 2 lo estoy multiplicando, baja, 2 por 3 son 6x. Bueno, no me sirve perfectamente, pero si pongo un 2 ahí, sí. ¿Cierto? Lo mismo que si escribo acá, me falta el 5 y escribo 5x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? La idea es que cuando yo tomo mi antiderivada y la derivo, lo que obtengo es 3 por 2x partido por 2, se simplifican los dos, más el 5, y obtengo entonces 3x más 5. Obtengo la función original. ¿No sé? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Voy a llamar entonces aquí... porque queríamos algo más simple. Perdón, más simple todavía. X cuadrado. Solamente X cuadrado. ¿Cuál sería una antiderivada? Todavía no vamos a introducir la notación de estas antiderivadas, vamos a comentar eso mañana. ¿Qué es lo que tendría que escribir yo acá? Que de modo del derivarlo, se te fijan que no es el 2x, porque el 2x es la derivada, esta es la antiderivada, entonces es lo que yo tomo algo acá, lo derivo y obtengo x cuadrado. Tendría que escribir, a ver si aquí me dan una pista, sí, justamente, va por ahí la cosa. Tendría que escribir x al cubo, ¿cierto? Pero cuando yo derivo x al cubo, fíjate, me queda 3x cuadrado. Me sobra ese 3, entonces divido por el 3. Y ahí obtengo entonces justamente x cuadrado. Se fijan, hay una fórmula también asociada a esto. Y esas son justamente las antiderivadas van a tener una fórmula. Y aquí ya estamos viendo una. Que la vamos a comentar con más detalle mañana. ¿Sí? Pero lo que quería comentar también en relación a una palabra que acabo de usar yo, y lo voy a destacar, y es la palabra una. Sí, en este contexto entonces es importante observar que las antiderivadas no son únicas. Y puedo tener, y de hecho llamamos una familia de antiderivadas. Sí, la fórmula va por ahí justamente. Cuando yo tengo, lo voy a escribir de todas maneras, la voy a escribir acá, la tablita que ya estaba comentando, lo podemos escribir así. Ya hoy día aprendimos una. Si yo tengo x elevado a n, su antiderivada entonces va a ser x elevado a n más 1 partido por n más 1. Y se fijan que esto es algo que sí podemos demostrar, porque cuando yo derivo esto, la derivada me queda en n más 1, ¿cierto? Estoy pasando multiplicando,
Perdón, voy a borrar ese ahí. Voy a escribir con paréntesis. Por x elevado a n más 1 menos 1, me queda n, partido por n más 1. Se simplifican esto, y entonces obtengo justamente x elevado a n, que es lo que me dice que es la antiderivada. ¿Sí? Así entonces, a medida que vamos avanzando, durante esta semana en realidad vamos a establecer todo lo que son las reglas y criterios para encontrar las antiderivadas. ¿Sí? Voy a volver atrás, porque quiero insistir con esta palabra, una. ¿Sí? Las antiderivadas no son únicas. Ese es el tema. Porque fíjate, imagínate acá, yo podría decir, voy a llamar acá, g de x, a esto, voy a decir 3x cuadrado partido por 2 más 5x más 7. Esa también es una antiderivada. Si yo la derivo, voy a obtener de nuevo el 3x más 5. O por ejemplo, si acá yo llamo a esta, la voy a llamar de otra forma. La voy a llamar h. Voy a llamar h. H de x. También es una antiderivada. Y voy a escribir x al cubo partido por 3 más, no sé, 124. También es una antiderivada. Porque las derivadas de las constantes, ¿cierto?, son 0. Entonces, en realidad, todas estas antiderivadas, siempre nosotros lo que vamos a hacer es agregarle lo que vamos a llamar una constante de integración. ¿Ya? Insisto que yo durante la tarde, yo creo que lo primero que voy a hacer ahora, cuando terminemos la clase, es que voy a hacer la encuesta. ¿Ya? Y así les mando el link para mañana. Probablemente voy a hacer un nuevo link. Yo no sé si, porque cuando hice la reunión para Zoom, no pude hacer para el lunes y el miércoles con un link y para el martes y el jueves con otro. Entonces yo creo que eso los voy a anular, si es que funciona esto, pero en la noche les cuento. Ah, eso también vamos a tener que hacer la votación como rápido, ¿ya? Para poder hacer la clase mañana. Ya, ¿cómo están? ¿Quedamos aquí? ¿Les parece? ¿O seguimos? Voy a volver al PDF. Sí, aquí te fijan, hay otro ejemplo. Aquí hay uno. Ya empezamos con la tabla. Y aquí. Eso. ¿Les parece entonces que quedemos acá? Sí, a mí me gustaría que quedemos acá porque me empieza a preocupar de hacer el formulario para mandárselos de inmediato. ¿Sí? Y mañana nos juntamos a las 11:30. Sí, todo bien. ¿Sí? Bien, entonces, gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Nos estamos comunicando entonces a través del correo y a través del aula. ¿Sí? Muchos saludos. Voy a terminar de grabar y voy a terminar la reunión.